Vamos a ir hasta el versículo, vamos a leer por causa de tiempo, vamos a leer hasta el versículo 15. Hasta el versículo 15 y allí vamos a culminar. Y les invito a leer alternadamente. Yo leo un versículo, ustedes juntos leen el siguiente y así sucesivamente vamos alternando la lectura de la palabra del Señor. Y dice la Escritura en Hebreos 11:1: es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto a una huella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador del que le busca. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que ellos dicen, claramente van a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Hasta allí la lectura. Tengamos un momento de oración. Padre, a ti damos gracias por tu palabra y oramos, Señor, que tuya sea la obra entre nosotros, como hemos escuchado y hemos sido recordados una vez más, Señor. Cuán importante es que nosotros estemos atentos a la guía de tu Espíritu, a la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Y oramos pues que tú encuentres corazones dispuestos, abiertos a escuchar, a obedecer lo que el Espíritu tiene que decirnos a nosotros, Señor, a través de la prédica, de la exposición de tu palabra. Así que oramos que tú nos guíes, oramos que tú nos enseñes, que tú seas nuestro maestro. Oramos, Señor, que tú uses a tu siervo para tu honra y gloria. Sé tú quien nos hable, Señor. Estamos necesitados nuevamente de escuchar de ti. Así que oramos que tú lo hagas. Te lo agradecemos de antemano y te damos gracias. Pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermano, por favor. El libro de Hebreos, y por supuesto este capítulo 11 de Hebreos, es un capítulo muy conocido en la palabra del Señor. Tantas veces hemos escuchado prédicas o enseñanzas acerca de lo que contiene este hermoso capítulo de la Biblia, hablándonos justamente de una fe genuina. Y ese es el objetivo de nuestra predicación esta mañana. Y ese es el título que vamos a estar encerrando
en la exposición de la palabra, una fe genuina, una fe genuina. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de una fe genuina con nuestra vida personal? Por supuesto que mucho. Dios está esperando que nosotros caminemos en fe. Caminar en fe en el Señor es creer lo que Él dice, creer lo que Él prometió, creerle a Él y en su palabra. Haber escuchado la voz del Señor a través de la predicación o la lectura de la palabra de Dios en la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y por lo tanto actuar acorde a algo. Actuar acorde de lo que Dios nos está hablando. Eso es actuar en fe. Podríamos preguntarnos exactamente qué es la fe. Para ti tal vez que puedas estar aquí, tal vez no entiendas qué es esto de caminar con fe, de tener una fe genuina. Ahora, el entender acerca de la fe es fundamental para cada uno de nosotros. Porque Dios espera que nosotros vivamos vidas de fe, que vivamos vidas creyendo lo que Dios ha dicho en su palabra y que eso haga, por supuesto, que nuestro accionar, que nuestra conducta frente a Dios, que nuestras palabras frente a Dios sean de acuerdo a su voluntad y no necesariamente de acuerdo a lo que nosotros pensamos o decimos. A lo largo de toda la historia, incluso en la historia narrada en estos versículos que hemos leído, a lo largo de toda la historia de las Escrituras, como a lo largo de la historia del cristianismo, Dios está buscando a hombres y mujeres que estén dispuestos a confiar en Él y que den un paso de fe. Por supuesto que el paso más importante de la fe de un ser humano es cuando aquel, movido por la obra del Espíritu y convencido de que es un pecador, se entrega a Cristo para salvación. Ese es el paso más importante. Si tú no has dado ese paso todavía en tu vida, te animo y te aliento que consideres delante de Dios cómo Dios te ve. Somos simplemente pecadores delante de Dios, necesitados de un Salvador por la condenación de nuestros pecados, y ese es Cristo Jesús, su Hijo que murió por nosotros. Y por supuesto que ahí comienza la fe. Muchos de nosotros podríamos dar testimonio acerca del día en que nos convertimos, de la salvación y de la fe que depositamos en la obra redentora de Cristo Jesús. Ahora, muchas veces también en la vida de los creyentes encontramos que luego de un periodo de tiempo parece ser que nuestra fe se ha estancado, que no hemos avanzado como Dios quería o como Dios desea. Y en esta mañana quisiera hacer notar algunas cosas importantes acerca de la fe y acerca de perseverar en la fe cristiana, de perseverar en esta manera o forma de vivir que Dios nos ha llamado. Y esta fe genuina que estamos nosotros hablando, la fe genuina es una que cree que Dios, lo que Dios dice y que Dios también lo va a hacer. No solo creer en las palabras de Dios en cuanto a lo que Él expresa, pero también creer en lo que Dios está diciendo, que Él lo va a realizar. Y esa fe es la que tú y yo debemos de tener. Y el verdadero objeto de la fe es, por supuesto, Dios mismo. Y en este capítulo de Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, podríamos decirlo, y tal vez lo han escuchado anteriormente, que encontramos a los famosos de la fe. Podríamos decir que el capítulo 11 es el salón de los famosos de la fe. Muchas veces la gente en el mundo, y tal vez nosotros también hemos escuchado del salón de los famosos. Y nos hablan del salón de los famosos de Hollywood, nos hablan del salón de los famosos de los deportistas, nos hablan del salón de los famosos de los atletas o de los artistas o de quien fuere. Pero quiero hacerte notar y entender que el salón de los famosos verdadero y el que nosotros debemos de destacar es el que encontramos en las páginas de las Escrituras, es el que nos expresa este libro y este pasaje aquí en Hebreos 11. Este es el verdadero salón de los famosos. Aquí encontramos el ejemplo de aquellos que rindieron sus vidas y que a pesar de toda corriente, a pesar de toda tormenta, a pesar de toda diferencia con el mundo, más allá de creerle al mundo, le creyeron a Dios. Y eso, por cierto, es una realidad de la cual no nos podemos apartar. Tú y yo estamos llamados a creerle a Dios a pesar de las corrientes del mundo,
a pesar de la forma en que el mundo vive, en la forma en que el mundo enfrenta la vida, en la forma en que el mundo resuelve sus problemas. Tú y yo estamos llamados a creer a Dios y a obedecer en lo que Dios nos dice. Y por eso encontramos aquí y vemos y hablamos y aprendemos de estos famosos de la fe. Estos son hombres comunes y corrientes. Estos no fueron superhombres, no fueron supermujeres que están mencionadas en este capítulo de Hebreos. Los famosos no son famosos, ni fueron famosos por la magnitud de los hombres y mujeres que eran. Vuelvo a repetirlo. Estos no son famosos por la magnitud de los hombres y mujeres que ellos fueron, sino que por la magnitud del Dios que servían. Y eso es muy diferente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estos fueron famosos por el Dios que estaban sirviendo, único y verdadero, todopoderoso, el cual dijo e hizo, y ellos creyeron. Eso no ha cambiado, querido hermano, esta mañana. Eso no ha cambiado para nosotros hoy. Tenemos las Escrituras, la palabra de Dios que nos expresa la voluntad de Dios. La Biblia dice que por la palabra de Dios y por la exposición de la palabra que nosotros vamos a crecer en fe. La palabra es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Así que vamos a ver la vida, debemos de ver la vida y de nuestra relación personal con el Dios Todopoderoso de la misma manera. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces creo que cometemos el error de mirar a un pasaje como Hebreos 11, de mirar el ejemplo de estos hombres y mujeres que hicieron grandes cosas, que intentaron servir a Dios de grandes maneras y formas, y que por la gracia de Dios hicieron grandes cosas para el Señor. Y escuchen, a veces cometemos el error de mirar a estos hombres y mujeres y tenerlos como una forma de verlos, de observarlos, lo que ellos hicieron, de contemplar lo que esto fue en el pasado, sin darnos cuenta que esta es la misma manera que Dios espera que tú y yo respondamos. Vivir por fe y no por vista es algo que la palabra, que el Nuevo Testamento, que los apóstoles lo dijeron una y otra vez. Pero ahora quiero que notemos en este pasaje, que miremos juntos este pasaje de la vida de los famosos de la fe, y miremos tres aspectos de su vida que hacían que estos fueran famosos en cuanto a su fe. Y lo vamos a mirar no solo para admirarlos, y dicho sea paso, hermanos, la Biblia nos deja y nos enriquece con el testimonio, con la vida de muchas personas que sirvieron al Señor. Pero no por el hecho simple de admirarlo, no por el hecho simple de admirar a un Moisés, a Abraham o a una Sara, sino que Dios lo puso ahí por el hecho de que nosotros sigamos el ejemplo que tenemos aquí. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante que debemos comprender. Vamos a mirar esta mañana tres aspectos que tienen que ver con la vida de estos famosos de la fe, para imitar su forma de vida, para imitar su fe. En primer lugar vamos a hablar de la fe de los famosos. En segundo lugar vamos a hablar del Dios de los famosos. La fe de los famosos, el Dios de los famosos y la vida de los famosos. Y lo vamos a hacer mirando estos pasajes. La fe de los famosos, y encontramos en este capítulo 11 de Hebreos, y versículo 1 y 2, la fe de estos hombres y mujeres. La fe de estos hombres y mujeres. Miren nuevamente lo que dice la palabra, versículos que a veces hemos memorizado, versículos que lo sabemos desde pequeños, si hemos estado en la iglesia y si hemos recibido enseñanza, los conocemos. Ahora dice, es pues la fe. Y encontramos que en el libro de Hebreos nos define a la fe como tal. ¿Qué es la fe, podríamos decir? Te puedas preguntar esta mañana, estás aquí y te preguntas qué es la fe. Estás escuchando este mensaje por internet y te preguntas qué es la fe.
Bueno, la Biblia lo define de esta manera, dice, es pues la fe genuina, la fe verdadera, la fe que tú y yo debemos de imitar. Es la fe que tiene la certeza de lo que se espera. La convicción, dice, de lo que no se ve. La realidad de una fe verdadera o genuina la encontramos, por supuesto, en esta definición. Y nos habla de tres aspectos o tres características que definen a la fe. En primer lugar, vemos que la fe es certeza, es algo seguro. La palabra tiene que ver allí en el original hablando de algo cierto, de algo que es seguro, que tiene un sostén debajo de nosotros. Sé que tal vez han escuchado esta ilustración antes, pero quisiera hacer referencia en base a lo que estamos hablando. Levanten la mano ustedes, por favor. ¿Cuántos de ustedes, al venir a la iglesia esta mañana, antes de sentarse en los bancos que están sentados, cuántos de ustedes dieron vuelta al banco, se fijaron que los tornillos estaban bien apretados, se fijaron que el banco estaba en estructura bien construido? ¿Cuántos de ustedes se pararon encima y probaron si el banco, será que nos va a sostener o no? Levante la mano si alguno hizo eso esta mañana, ¿no? Creo que yo no vi a ninguno, capaz llegué medio tarde, pero no vi a ninguno que estuviera haciendo eso. Tú viniste y te sentaste en el banco, ¿cierto? El hecho de que tú te sentaste en el banco y no chequeaste si el banco era capaz de sostenerte o no, es el hecho de que tú creíste que ese banco te iba a sostener. Bueno, esa es una buena ilustración para pensar en lo que es la fe. La fe tiene que ver con el objeto que nosotros depositamos la fe. Y ese objeto que depositamos la fe, obviamente y verdaderamente, es Dios. Y si Dios dijo, y Dios lo ha demostrado, debe de bastar para mí, debe de bastar para ti, el creer que Dios es capaz de hacer lo que Él dice que va a hacer. Y de hecho tenemos grandes pruebas en nosotros mismos, en nuestra vida y a lo largo de la historia, sabiendo y demostrado, saber de que Dios ha hecho lo que Él dijo. Así que es la certeza, pero es también la seguridad, es la seguridad de lo esperado. La fe no es una simple idea abstracta. La fe no es una simple idea que podemos tener. Alguien te pregunta, tú eres un hombre o una mujer, tú eres una persona de fe, ¿qué le responderás? Y algunos pueden decir, sí, no, por supuesto, estoy acá en la iglesia, no voy a ser una persona de fe. Pero cuando verdaderamente se demuestra la fe es generalmente cuando nosotros estamos en dificultades o en problemas. Cuando enfrentamos dificultades de enfermedad, dificultades como las que estamos enfrentando ahora con este COVID, cuando enfrentamos problemas económicos, de trabajo, cuando enfrentamos problemas en nuestra familia, lo que fuere. Ahí es donde verdaderamente nuestra fe es probada a fuego, y si nosotros vamos a creer a Dios y confiar en Dios por lo que Él está permitiendo en nuestra vida. Y la fe es entonces esa seguridad. Es también la fe una evidencia o una persuasión de que, o una convicción, como dice, de lo que no vemos. Es la convicción de lo que no se ve. Podríamos decir de todas maneras que esa es tu fe, lo que describe aquí este versículo. ¿Es esa tu fe? ¿Podrías pensar y meditar conmigo esta mañana si verdaderamente tus hechos demuestran que esta es la fe que tú estás practicando? Me temo que muchas veces en nuestra vida personal nuestra fe no está donde debe estar. Nuestra confianza en Dios no está donde debe estar. Decimos de la boca para afuera que conocemos a Dios, decimos de la boca para afuera que creemos en Dios, pero realmente no estamos ejercitando una fe que está convencida, persuadida, que tiene la certeza
y tiene la esperanza, que no es una esperanza como presentan las religiones de este mundo. No es una esperanza que está allí en el aire y bueno, y si se da, y si no se da, no se da. La esperanza, si está puesta en Dios, es una esperanza segura, es una esperanza cierta porque depende no de ti ni de mí, depende de Dios. Y cuán importante es que tú y yo entendamos esta mañana esa clase de fe y vivamos de tal manera con esa clase de fe. Eso es lo que Dios espera de ti esta mañana. Y de nuevo quiero alentarte, querido amigo, esta mañana, si tú estás aquí y no has depositado tu fe completa y genuina en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, este es el primer paso. Te desafío que esta mañana hables con el pastor aquí en la iglesia, con algún hermano, y te animes y le digas simplemente: yo quiero entender más acerca de esa fe genuina de la salvación en Cristo. Quiero tener mis pecados perdonados, quiero depositar mi fe en aquel que puede perdonarme, salvarme, transformarme, regenerarme, justificarme delante de Dios. Ese es Cristo y no hay otro. Y esa fe es la que estamos nosotros desafiados a poner por obra. La fe de estos famosos era una fe real, una fe genuina. Y vemos así que el resultado de su fe, en versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Querido hermano, esta mañana, ¿puedes tú decir lo mismo? Que tu vida hoy es una vida de testimonio, no de lo que tú has construido, porque tampoco en estos hombres que están aquí o mujeres que están aquí, ellos mismos construyeron, sino que Dios construyó. Que Dios edificó en sus vidas, pero que ellos alcanzaron buen testimonio. Buen testimonio. ¿Saben cuál es el problema? En el cristianismo de hoy, en muchas ocasiones, como dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el problema es que tantas veces nosotros seguimos de la misma manera, pensando que son los antiguos y no los de hoy, y que no soy yo el que debo alcanzar ese testimonio. ¿Entienden lo que digo? Solemos a mirar a pasajes como este, como algo allá destacado de la Biblia, como el salón de los famosos de la fe, que lo tenemos allá arriba, sin considerar que Dios quiere hacer la misma obra en ti y en mí. Y esta fe, que era una realidad en sus vidas, como resultado, estos alcanzaron el tener un buen testimonio. Y a veces pensamos que los días que estamos viviendo nosotros son mucho peores que los días que vivían otros. Pero en esta larga lista que nos presenta Hebreos 11 encontramos a hombres como Noé, que Pedro le llama un pregonero de justicia. Noé, que tuvo todo un mundo en contra de él. No creyeron su predicación. Noé tuvo que construir un arca cuando sobre la tierra todavía no había llovido. Pero él en su predicación tenía que predicar que el juicio de Dios venía y que iba a llover lo suficiente como para que se creara un diluvio sobre la faz de la tierra. Solo creyeron sus hijos y su familia, y 8 personas entraron en aquella arca. Vaya si tenía oposición Noé. Vaya si tenía gente contra lo que él predicaba y creía. Así que cuando hablamos de los antiguos y hablamos de estos hombres, no crean que ellos la tuvieron fácil. Pero Dios nos ha dejado estos ejemplos para que nosotros entendamos que en fáciles son difíciles, contra corriente, contra la marea, contra la tempestad, estos creyeron en Dios. Y a lo mismo estamos nosotros llamados a creer en Dios. A creer en Dios. Ese fue el resultado de su fe, de la fe de estos hombres, de nuestra fe hoy en día, si tú dejas que Dios obre
de la manera que Dios quiere en ti y en mí. Y esto se ve muy claro a través de la obra de la iglesia. Esto se ve muy claro colectivamente, personalmente, pero colectivamente también. ¿Cómo está nuestra fe como iglesia? ¿Qué objetivos tenemos por delante? ¿Qué metas Dios nos ha puesto como iglesia? Alcanzar a las almas, predicar el Evangelio, ver que Dios levanta obreros de nuestra iglesia, como decíamos anteriormente, que la iglesia pueda crecer espiritualmente, ser una iglesia madura, que la iglesia pueda invertir no solo en lo local, pero también más allá de nuestras fronteras, en misiones, y así sucesivamente. ¿Puedes tú creer de que Dios puede hacer esa obra en medio tuyo? ¿Puedes tú creer y confiar en Dios que Dios lo va a hacer? Así estos creyeron, así estos creyeron. Miramos entonces esta primera característica o aspecto de la vida de estos famosos, la fe de los famosos. En segundo lugar, quiero hacerles notar el Dios de los famosos. El Dios de los famosos. Noten conmigo en versículo 3. Se nos dice, después de definirnos a la fe, se nos dice después de hablar del testimonio que estos alcanzaron por creer en Dios, por tener este tipo de fe genuina, nos dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, eso es lo que miramos y está hecho, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es el Dios que nosotros tenemos. Y hermanos, tenemos que regocijarnos y ponernos gozosos y contentos, porque no estamos sirviendo a un Dios pequeño, no estamos creyendo en un Dios que, bueno, hay ciertas dudas de si podemos confiar, si podemos depositar nuestra fe en Él. Este es el Dios de la creación, es el Dios que con su palabra lo expresó, lo habló y las cosas fueron hechas. No vivimos en un mundo que es obra de la casualidad. Y queridos padres, te animo a ti, te aliento, cuidado con lo que están nuestros hijos creyendo o se les está inculcando a nuestros hijos. Porque vivimos en una sociedad muy secular como la nuestra en Uruguay, porque vivimos en un sistema educativo que trata de explicar la existencia del hombre, que trata de enseñar la existencia del hombre por métodos mundanos. Y se les enseña que hemos salido de los monos, ¿cierto? Se les enseña que ha sido por una gran explosión. Se les enseña que es por, bueno, la obra de la casualidad y el fenómeno de la naturaleza que nosotros existimos y las cosas de este mundo existen. Se necesita más fe para creer en eso que creer en Dios y que el Dios lo creó todo. Y el Dios de estos famosos es el Dios verdadero, porque es el Dios que creó todas las cosas, que hizo que este universo siguiera adelante desde el día que lo creó hasta nuestros días. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Qué triste es que muchos hoy día creen en las teorías de la evolución, en las teorías de Darwin. Y al creer en las teorías de Darwin están depositando su fe, sus creencias en muchos eslabones perdidos que nunca más lo han de encontrar. Que no los encontró Darwin ni los encontrará ningún científico. Y la ciencia trata de explicar y decir que estas cosas son ciertas, cuando ni la propia ciencia lo puede probar porque es falso. Dios es el Dios creador y las cosas existen por el poder de su palabra, existen porque Él las sostiene y porque todo lo que está hecho es obra de un diseño inteligente que Dios creó. Este es el Dios que nosotros servimos y creemos y por el cual estamos sentados en nuestra iglesia. Pero temo que las cosas de este mundo, temo que la falta de fe en nuestra vida nos hagan ver una
figura de Dios en sentido figurado, lo estoy diciendo, pero un ejemplo de Dios, de una realidad que no es creíble. Dios es mucho más de lo que nuestra imaginación puede entender. Este es el Dios todopoderoso, el Dios creador, con el poder de su propia palabra creó todas las cosas. Es el Dios de lo imposible. Noten allí, en la segunda parte del versículo 3, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque cuando no existía nada excepto Dios, Dios es eterno en el pasado, en el presente y en el futuro. Su eternidad no ha cambiado. Cuando no existía nada, Dios existía. Y cuando en los tiempos de Dios, Dios creó todas las cosas, de la nada lo creó. Podemos ir al libro de Génesis capítulo 1 para estudiar los 6 días de la creación y estudiar cómo Dios en su diseño creó todas las cosas y las creó para su gloria y para su honra. Nos creó a nosotros al 6º día para disfrutar de todo aquello que Él había creado. Es el Dios de lo imposible, es el Dios que hizo las cosas de la nada. Fue hecho las cosas de lo que no se veía. Este es el Dios de los famosos. ¿Es este tu Dios? Una cosa que debemos entender, y en parte ya la mencionamos, pero quiero repetirla. Tu fe no es tan importante como el objeto de tu fe. Tu fe no es tan importante como el objeto de tu fe. ¿Entiendes lo que digo? Porque a veces medimos nuestra fe o hablamos de otra persona, mirá qué fe tan grande que tiene. En realidad eso no está correcto. Entiendo por qué lo dicen, pero en realidad debiéramos expresarlo diciendo, mirá el hermano, mirá la hermana, qué fe tiene en el Dios tan grande. Porque su visión de Dios es la visión real de lo que Dios es. Así que la diferencia entre un hermano que tiene más fe o menos fe es el objeto de su fe. Esto es Dios. ¿Cómo ve a Dios? ¿Y de qué forma lo está viendo a Él? ¿De qué forma ve al Señor? Y este es el Dios de lo imposible, es el Dios del universo, es el Dios creador. Y estos depositaron esa fe en este Dios. Esa es la fe y también el Dios de los famosos. Ahora quiero que miremos juntos, por último, la vida de estos hombres. La vida de estos hombres y mujeres, la vida de los famosos. Sus acciones. Sus acciones. Y podemos decir en primer lugar de la vida de los famosos que su medio de vida era la fe. Su medio de vida era la fe. Les invito a hacer en casa un ejercicio. No tenemos tiempo de hacerlo, les voy a ayudar para el comienzo. Pero ¿han notado cuántas veces a lo largo, leímos solo 15 versículos, pero a lo largo de todo el capítulo 11 de Hebreos, ¿han notado cuántas veces se repite una expresión? ¿Alguien se dio cuenta cuál es la expresión que se repite una y otra vez? ¿Cuál es? Por la fe. Por la fe. Y comienza allí en versículo 3. Por la fe entendemos. Y nos incluye a nosotros. Y luego va a hablar de distintos hombres y mujeres que a lo largo de la historia, en las Escrituras, y podríamos hablar de otros que no fueron escritos acerca de ellos, y podríamos hablar a lo largo de la historia del cristianismo, pero dice por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe. Hay por lo menos, y hay más, pero por lo menos hay 18 veces que esta expresión se repite. En este capítulo hay 18 veces que repite la expresión por la fe. Y esa expresión por la fe está describiendo una forma de vida. Estos hombres y mujeres, su forma de vida, su medio de vida, era de vivir por la fe, creer en el Dios de lo imposible.
Su forma de vida era la certeza de lo que se esperaba. Era la convicción en sus corazones de lo que no se veía. Estos hombres y mujeres depositaron su fe en Dios y era esta una forma de vida. Y era aquí la gran diferencia con las religiones. La fe cristiana, la fe de las Escrituras, es una fe que nos lleva a vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Así deberíamos de vivir, por la fe. A diferencia de las religiones que vienen el día que se reúnen, si es el domingo, el día de la semana que se reúnan, vienen allí a ese templo, a ese lugar de reunión y participan de una reunión, se van a sus casas, viven de la forma que quieran para volver la próxima vez cuando la congregación esté reunida. Esa es una fe, obviamente, en una religión. No en una fe presentada en las Escrituras a través de la obra del Espíritu de Dios, a través de la vida personal de crecimiento en la palabra de Cristo, en la obra del Padre en nosotros. Es una fe que se vive todos los días. Tú no puedes ponerte una ropa para venir a la iglesia que te representa a ti como cristiano y el resto de los días vivir como tú quieres. La fe genuina es una fe que ha de transformarnos de adentro para afuera. Es una fe que quiere traer una convicción a nuestra vida, porque eso es lo que es una forma de vida. Y un desafío para tu vida y para la mía en cuanto a esta forma de vida. La fe era, podríamos decir, el ADN que definía la forma que estos hombres y mujeres vivían. Era parte de su ADN, era característica de estos hombres y mujeres. Y vuelvo a reiterar, no cometas el error de pensar de que estos eran perfectos. Estos no eran hombres y mujeres perfectas. Estos eran hombres y mujeres comunes y corrientes con los mismos problemas y dificultades que tú y yo enfrentamos en este mundo. Que erraron muchas veces, que pecaron contra Dios muchas veces, pero que se restauraron y creyeron que Dios era capaz de depositar su misericordia y su perdón sobre sus vidas cuando ellos se arrepentían. Así estamos nosotros llamados a vivir. Y Dios espera de nosotros esta clase de vida. La fe para ellos no era una simple expresión, una frase armada o un cliché, sino que los movía y los moldeaba, los transformaba y los sostenía. Y por eso vemos repetida una y otra vez esta expresión por la fe, por la fe. Era su medio de vida, era su medio de vida. Pero también quiero que noten que era su motivación, y su motivación en acción. Su motivación en acción. Y entendamos, queridos hermanos, la fe no es pasiva. ¿Entienden cuando digo eso? La fe no es pasiva. La fe es una fe verdadera y genuina cuando Dios obra en nosotros y nos lleva a accionar. Te lo pongo en una forma muy práctica e ilustrativa. Esta mañana tú has escuchado la palabra de Dios siendo expuesta hace un momento atrás por el pastor Arturo. Ahora estás escuchando que la palabra de Dios es expuesta nuevamente a tu corazón. La pregunta es, si tú tienes una fe genuina, si tú tienes a Cristo, vas a querer salir de esta iglesia queriendo poner en práctica y en acción lo que tú has escuchado. Eso es lo que debe suceder. Y la fe en estos los motivó y los llevó a la acción. No era una fe pasiva. Nótese los verbos usados cada vez que la expresión la fe, por la fe, es allí mencionado. Y les voy a dar simplemente alguno. Noten conmigo el verbo de acción en versículo 3. Por la fe, nosotros ¿qué hacemos? Entendemos por la palabra escrita lo que es hecho en la creación, que Dios lo creó.
Por la fe Abel, en versículo 4, ¿qué hizo? Ofreció a Dios un sacrificio excelente. En versículo 5, por la fe Enoc, y podemos decir, en cuanto a la acción propia de él, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es una acción. Su testimonio era algo visible, palpable, de la obra de Dios en su vida. Por la fe Noé, en versículo 7, por la fe Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Y así sucesivamente. Por la fe Abraham obedeció para salir. Y así sucesivamente, una y otra vez, cuando la expresión está describiendo el tipo de fe que estos hombres tenían, al lado de esa expresión vas a encontrar un verbo que los llevó a la acción. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando tú crees lo que Dios está diciendo, te va a llevar a la acción. Te va a llevar a la acción. Y encontramos todos estos verbos a lo largo de todo el capítulo. Y eso definía esta fe verdadera. Ahora, para que entendamos correctamente, la fe verdadera no es, y quiero mencionarte algunas cosas que la fe verdadera no es, y que muchas veces nos ha llevado a confusión, nos ha llevado por caminos que no son ciertos. Por ejemplo, la fe verdadera no es un simple optimismo. ¿Cómo te sentís esta mañana? Me siento optimista, ¿no? Y pasa algo y se me pinchó el globo y ¡boom! Anoche tuvimos una competencia con los matrimonios, ¿no? Y había que correr y había que pasarse un globo y ganaba el último que reventara el globo. Y a veces se nos pincha ese globo, se nos revienta el globo de la vida. La fe no es un simple optimismo. La fe no es una fe ciega. ¿Han oído esa expresión? Ustedes los creyentes tienen una fe ciega. Verdaderamente no es una fe ciega, porque la fe ciega no tiene un objeto en el cual la fe es puesta. La fe tiene un objeto y ese es Dios. El objeto de la fe es Dios, de la fe verdadera, así que la fe verdaderamente no es ciega. No es un simple optimismo, no es ciega. La fe no es irracional. ¿Han escuchado eso? Ustedes los creyentes, o a veces un creyente puede pensar que la fe es irracional. No, vos tenés que entender que Cristo murió por vos. Vos tenés que entender que Cristo murió porque vos sos un pecador. Vos tenés que entender en el intelecto que la única manera que podés salvarte y encontrar el perdón de tus pecados es porque Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y vive para darte a ti salvación y perdón. ¿Eso qué es? ¿Fe ciega? ¿Eso qué es? ¿Fe irracional? No, la fe irracional no escribe, no dice, no nos deja un manual de vida. Nos ha dejado Dios un manual de vida, esta es su palabra, y por la cual entendemos y comprendemos y nos enteramos de la voluntad de Dios. Para nosotros entendemos acerca de la fe y de la manera que nosotros tenemos que vivir. Así que la fe verdadera no es irracional. La fe verdadera no es el objeto en sí mismo. Noten esto, la fe verdadera no es el objeto en sí mismo. ¿Cuántos han escuchado ustedes que tener fe es tener fe en la fe? ¿Cómo? Sí, yo tengo fe en la fe en esto, y les cuesta millones poder definir qué es eso. Porque la fe no es decir, bueno, yo tengo fe. Sí, tengo fe y mi fe es grande, ¿no? No, estos famosos, de nuevo, no fueron famosos porque ellos eran hombres grandes, fueron famosos porque depositaron su fe en el Dios grande y verdadero. Y hay una gran diferencia en eso. Así que no es el simple hecho de llenarnos la boca de decir que tenemos fe en la fe, sino que es la total confianza y plenitud de lo que Dios va a hacer, sostenido por mi
intimidad con Él, en oración, en la palabra y en la guía del Espíritu. No en vano la Escritura nos dice, ¿no?, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Qué va a usar el Espíritu de Dios para ayudarte a crecer en la fe? Su palabra. ¿De qué manera tú vas a crecer en la fe? Bueno, cuando cada día tú abres su palabra para en intimidad con Dios y en oración delante de Dios, Dios te enseña, te moldea y te ayuda a ver los tesoros que tenemos en las Escrituras. Y así crecer en la fe. Quiero terminar con esta ilustración. Nosotros tuvimos el privilegio de ir a prepararnos para servir al Señor en Estados Unidos. Hace muchos años atrás, no quieran preguntarme cuántos años, porque hace unos cuantos. En el año 89, Andrea y yo partimos para ir a Estados Unidos y prepararnos allí en el norte de Estados Unidos, una facultad bíblica allá en el estado de Wisconsin, por allá arriba en el centro de Estados Unidos, allá contra Canadá casi. Y allí fuimos. Yo nunca había visto, en aquellos años, el 89, si había visto nieve, había sido por foto, por alguna película, por alguna documental, no había visto jamás nieve. Por cierto, que cuando llegamos y comenzó el invierno, nunca había participado o estado en un invierno tan largo. La primera nevazón caía más o menos como ahora, mediados de noviembre, y recién se derretía, porque caía una nieve sobre la otra, recién se derretían. Hubo años que hasta mayo. Cuenten cuántos meses teníamos de nieve. Las cosas se congelan. Tuvimos que, por ejemplo, aprender a caminar sobre la nieve, porque se compacta y abajo se va formando hielo, ¿no? No me pregunten cuántos porrazos nos pegamos, ¿no? Caminando así como van, ¿no? ¡Bum! Se te van los pies, porrazo y golpazo. Y otro que se reía, mirá, ahí van los sudamericanos que nunca, no, caminaron sobre nieve. Ahora, la experiencia más desafiante para mí fue cuando nuestra primera Navidad, allí en Estados Unidos, una familia amiga me invita a pasar la Navidad con ellos. Y me dijeron, bueno, vení Sergio, vamos a pasar Navidad, mirá, tenemos una cabañita allí al pie de un lago y vamos a pasar Navidad, ¿te quieres venir? Y bueno, sí, no tenía dónde ir tampoco, no teníamos familia, así que bueno, me fui con la familia a pasar Navidad ese día allí en esa cabaña junto al lago. Y cuando llegamos dice, bueno, mirá, estás pronto, mirá que hoy las cosas que vamos a hacer es, vamos a caminar sobre el lago. Y digo yo, bueno, el milagro fue de Pedro, pero no sé si puedo yo caminar sobre las aguas, ¿no? Pero dice, vamos a caminar sobre el lago. A caminar sobre el lago. Sí, está congelado, no te preocupes. Y vamos a hacer un hoyito en el hielo y después vamos a pescar. Y dice, y bueno, y por último también tenemos preparado una leña ahí que trajimos y en el lago, arriba del lago, vamos a hacer un fuego y vamos a calentar esos malvadiscos. No sé si se han escuchado o visto alguna vez. Yo no entendía nada. Para ese entonces digo, no, a mí no me agarran ni en un saco o un chaleco de fuerza me llevan ahí. El hecho es que, se imaginan yo ahí en la primera vez al lado de la orilla del lago y los hermanos y la familia divirtiéndose, corriendo, caminando arriba del lago y yo ahí, ¿no? Que doy o que no doy el paso. Y no me animaba, hasta que bueno, vi que si ellos lo sostenían, tal vez a mí también. Y di ese primer paso y se sintió bastante firme, ¿no? Después di el segundo y así sucesivamente anduve caminando sobre el hielo, sobre el agua. Ustedes pensaron que Pedro únicamente caminó, bueno, ahora conocen a alguien más. Gran diferencia, estaba congelado el agua. Al rato
después de pescar y hacer otras cosas, prendieron fuego. Ahí sí que me dio, les confieso, mucho temor. Prendieron fuego, una fogatita, trajeron unos pinchos y ahí cada uno al fuego. Yo decía, esto va a derretir el hielo y en un momento nosotros vamos a andar allá en el agua helada. No pasó, el fuego sube, el hecho fue de que no derritió ese hielo. Ahora, les confieso que fue difícil confiar de que eso me iba a sostener. Y ustedes podrían decir, pero qué fe este hermano Sergio, ¿no? Qué fe en creer lo que estaban diciendo los demás y dar ese primer paso y después caminar sobre hielo. ¿Saben cuándo mi fe creció? Cuando me dijeron que realmente no te aflijas, ¿sabes qué? Vení, no pasa nada. El lago, dice, tiene este espesor de hielo. Cuando yo vi al lago con él, que tenía este espesor, digo, bueno, está. Si tiene este espesor, dicho sea de paso, ese día vi vehículos andando sobre el hielo del lago. Vehículos grandes, camionetas. Hasta camiones suben arriba de esos lagos. Y es así el espesor es así de grueso del hielo. Y esta es una ilustración que quiero terminar con esto. Mi fe creció cuando yo entendí el objeto de mi fe en creer y en ver cuán grande era el espesor de ese hielo. ¿Me entiende la moraleja? Tú y yo vamos a crecer en fe cuando tú deposites tu confianza verdaderamente, me lo dejas decir de esta manera, en lo grueso, sin faltar al respeto, en lo grueso del conocimiento de quién es Dios. Yo pesaba en un hielo finito así, pero el hielo estaba así de grueso. Y cuando tú piensas en Dios y en su anchura, en su espesura, en su conocimiento, en su grandeza, en el Dios Todopoderoso, no va a haber ningún temor de dar los pasos que tú tengas que dar para depositar tu fe en ese Dios. Sin temor, sin dudas. Cuando Dios te está llamando, cuando Dios te está enseñando en su palabra que tu vida tiene que ser transformada y cambiada, no le pongas duda, no le busques las 5 patas al gato que no tiene. Si verdaderamente Cristo vive en tu corazón, entonces vas a querer crecer en la fe y tener la fe de estos famosos. Es más, te quiero decir, tú puedes ser uno de esos famosos, no por el prestigio que te dé, no por la gloria que te dé, sino por la gloria de Dios. Dios quiere hacer una obra en ti y usarte a ti de la misma manera. Pero tienes que creer en Él. Tienes que confiar en Él. Si Dios está hablando en tu corazón esta mañana, tienes que creer que Dios es poderoso para transformarte, para darte la fuerza, para cambiarte, para hacer la obra que Él quiere hacer. Así que al despedirnos esta mañana, medita en lo que Dios dice en su palabra. Nosotros debemos de crecer continuamente en la confianza y en la plenitud de nuestra fe en Dios. Y ser conocido como una iglesia de fe, porque va adelante confiando en el Dios que tenemos. Y vamos a orar para terminar. Les invito a inclinar nuestros rostros y orar que el Señor esté guiando nuestras vidas. Padre amado, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, por el desafío que tenemos de vivir por fe, de confiar en ti, Señor, y te pido que tú nos ayudes. Padre, esto no se trata de poner simplemente fuerzas o ganas. Esto se trata de obedecer. Se trata de confiar en tu palabra. Se trata de empaparnos, de meditar, de crecer, de leer, de estudiar tu palabra, porque allí está tu mensaje, que el Espíritu tuyo ha de utilizar para ayudarnos a crecer en esta área de la fe. Señor, confesamos delante de ti esta mañana que te pedimos perdón.
por nuestra falta de fe. Te pedimos perdón, Señor, porque tantas veces no creemos y no dejamos que tú hagas la obra preciosa en nuestras vidas. Te ruego por aquellos que puedan estar aquí oyendo y estén sin Cristo y sin salvación, y puedan depositar por primera vez su fe en el Dios Todopoderoso, Creador de este universo, el Dios de justicia y de juicio, el Dios que dio a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Te alabamos y te damos gracias por eso. Pedimos que nosotros ejercitemos nuestra fe como tú nos estás llamando a hacerlo. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice tu iglesia, bendice esta obra, Señor. Obra en cada uno de nosotros y haz tu voluntad para que tuya sea la gloria. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo. Amén.